Buenos días, tardes y noches, y sean todos bienvenidos a un nuevo video de Haikyuu Fly High. El día de hoy veremos una guía de cómo armar tu equipo, ya sea por escuela o por estilo. Para ello tenemos que entender qué es el meta. Bueno, el meta son estrategias tácticas que son generalmente aceptadas como las más efectivas o dominantes dentro de un juego en específico. ¿Qué es lo que veremos en esta guía? En esta guía tocaremos 4 puntos. Primero, las estrategias fundamentales, un análisis detallado de pros y contras de cada método, algunos consejos que son ejemplos prácticos y finalmente una recomendación de personalizar tu enfoque, elegir el camino ideal según los personajes que tengas, que vayas a buscar y además de los recursos disponibles, ya seas free to play o pay to win. El primer punto que veremos es cómo armar un equipo por escuela. ¿Cómo funciona? Para esto debes incluir 4 o más jugadores de la misma escuela en tu equipo, y al hacerlo se activará un buff de escuelas que va a otorgar mejoras de stats a todo el equipo. En este ejemplo práctico se puede ver en la imagen cómo tengo activada la preparatoria Karasuno, con lo cual pues recibo un 10% en los atributos de ataque poderoso y ataque rápido en todos los jugadores. Pasando con el siguiente tipo de armado, tenemos el armado por estilo de juego. ¿Cómo funciona esto? Esto consiste en combinar jugadores basándonos en las funciones que cumplan dentro de la cancha, además de sus estilos de juego, ya sea ataque rápido, bloqueo, defensa o ataque potente. Todo esto sin tener en cuenta la escuela a la cual ellos pertenecen. ¿Cuáles son los beneficios clave de este tipo de armado? Primero, que es fácil construir sin depender de una sola escuela. Se pueden activar combos poderosos entre personajes que tengan historia o sinergia, ya sea aumento de stats o jugadas combinadas. Además de que es muy flexible para adaptarse al contenido PvE y PvP. Y finalmente te permite usar los personajes UR o SP que tengas o vayas a buscar, aunque sean de diferentes escuelas. En esto podemos ver que tenemos un vínculo de alineación del jugador, dos vínculos activados. El primero es de Hinata Shoyo con Tobio Kameyama y el segundo es de dos jugadores del Aoba Yosai. Estos vínculos son activados al tener a los jugadores nombrados y pues dan atributos y en algunos casos se activan jugadas especiales. Bueno, vamos con la primera estrategia de armado, que es una estrategia 2-2-2-1, que esta es ideal para jugadores free to play, lo cual te pide dos jugadores con una sinergia fuerte. En este caso tenemos a los gemelos Milla o los Milla Twins, uno es un setter y el otro es un opuesto. De segundo, otra dupla que sea compatible, en este caso tenemos a Hoshiumi y a Hirugami, los cuales tienen un vínculo entre los dos que aumenta sus stats, y finalmente dos más que se complementen, por ejemplo Sakusa más un buen libero o un buen bloqueador. En este caso he puesto a Kuro, ya que requiero un middle blocker más. Sin embargo, tú podrías usar cualquier otro bloqueador central y también cambiar a Sakusa por cualquier otro rematador, ya sea Ushijima o cualquier otro UR que vaya a salir. Finalmente se busca un comodín que encaje bien en el estilo rol. Ese sería el libero, el cual puede ser pues Nishinoya, SP, Nishinoya SSR o incluso alguno de los liberos UR que vayan a salir más adelante. Pasando por la parte de los consejos, tenemos 4. Primero, combinación flexible. Hay muchos jugadores que van a optar por una mezcla híbrida de ambas estrategias, ya sea activar el buff de escuela y a su vez tener vínculos dentro de la plantilla. Como segundo, una estrategia óptima para la gente free to play es la combinación 2-2-1 de diferentes escuelas, el cual puede ofrecer un excelente equilibrio. Esto te permite pues una mayor gama de elecciones. El tercero es darle una prioridad a las sinergias. Las sinergias y las resonancias de habilidades son un poco más cruciales que los buffs escolares puros. Y finalmente, aprovecha tus UR o SP. Tienes que basar tus decisiones en los personajes UR o SP que ya tengas o planees obtener para armar tu formación. Seguidamente vamos a ver los pros y contras del armado de cada uno de estos equipos. Primero, si decidimos armar el equipo por escuela, las ventajas serán que tenemos buffs fáciles de activar, además de ser ideal para comenzar, ya que actualmente el equipo meta, por decirlo así, de inicio es la preparatoria Karasuno, ya que se tienen muchos personajes de Karasuno y puedes activar el buff de escuela sin ningún problema. Finalmente, al tirar en los banners te puede salir para completar. Acá doy un ejemplo conciso. Si fueras a tirar por Oikawa, podría llegar a salirte un SCR de Karasuno, con lo cual podrías completar tu buff de escuelas. Como desventaja es que es limitado si no tienes los personajes clave. Además de que actualmente, en el metajuego actual, pues no tenemos de todas las clases o de todas las escuelas suficientes jugadores como para activar el bufo en muchos casos, ya que algunos te piden varios jugadores SCR.
además de que tiene un menor potencial de sinergias a la larga. Yendo con el segundo punto, tenemos el armado del equipo por estilo. En estas sus ventajas son muy simples. La primera es que hay una flexibilidad total en la formación, ya que puedes armarlo simplemente requiriéndote 2 jugadores que tengan vínculos, además de que te da un mejor rendimiento en el metafuturo para la gente que sea free to play, ya que de esa forma no te tienes que forzar a activar un bufo de escuela sí o sí. Dentro de las desventajas está que requiere mucha más planificación y conocimiento y puede dificultar la activación de buff de escuela. ¿A qué nos referimos con planificación y conocimiento? De que tienes que saber qué personajes que van a llegar a salir tienen buffs con cuáles personajes, o sea, cuáles personajes tienen vínculos entre sí para de esa forma poder utilizarlos. Además de que muchas veces por tener al mejor equipo, por así decirlo, en la cancha lleno de URs, pues no vas a poder activar el buff de escuela. ¿Qué debes tener en cuenta para formar tu equipo? Bueno, pasando por ello, primero tienes que ver las sinergias activas. Revisa las sinergias activas y las combinaciones entre personajes. Considero que este es el punto más importante al formar una formación. El segundo sería resonancias desbloqueadas, con lo cual pues tienes que tratar de aprovechar al máximo las skill resonance para potenciar las habilidades. Como tercer punto tenemos una coordinación atacante-colocador. Es vital que tu colocador tenga una excelente sinergia con los atacantes principales. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, Ushijima es un jugador que es ataque poderoso. Sin embargo, si lo juntas con Tobio, lo que él tiene es el estilo de ataques rápidos, con lo cual pues no vas a sacarle el máximo provecho a Wakatoshi. Como cuarto punto, tenemos que tienes que elegir un líbero estratégico. Tienes que elegir un líbero que complemente el estilo del equipo. Y finalmente, dominen el saque. Un buen servidor puede darte una ventaja crucial desde el inicio de cada punto. En conclusión, ¿cuál es la mejor manera de armar tu equipo? En este caso, la elección depende definitivamente de los personajes que tengas actualmente y cuáles van a ser tus recursos. Sin embargo, si buscas una sugerencia para el juego a largo plazo y competitivo, tienes que priorizar siempre la sinergia de habilidades. Las combinaciones potentes entre los personajes son clave. Como segundo punto, tenemos que tienes que combinar estilos con estrategia. Un equipo que sea versátil y a la vez adaptable. Y finalmente, tienes que usar el bono escolar únicamente si es óptimo. Asegúrate de que los vínculos escolares realmente van a beneficiar a tu formación. No por activar el bono de escuela vas a poner a jugadores que tengan un menor rendimiento que otros que no sean de esa misma escuela. Cerrando con ese punto, podemos pasar al siguiente. ¿Qué se juega en el meta japonés? Bueno, en la versión japonesa de Haikyuu Fly High, el juego ha cambiado de una manera tremenda. Y lo que usa es una combinación de los 2 armados que han sido propuestos en este video. Lo primero que toma en cuenta el meta japonés son las sinergias clave. El meta japonés prioriza las buenas jugadas, además de la activación de resonancias y los vínculos entre jugadores para poder potenciar al máximo su rendimiento. Como segundo punto tenemos las habilidades pasivas. En el meta japonés se da mucha importancia a los personajes con habilidades pasivas que influyan a todo el equipo o que influyan entre sí. Y finalmente tenemos las combinaciones estratégicas. Las formaciones más fuertes se van a basar en combinaciones del equipo, donde cada jugador va a complementar al otro para maximizar el potencial ofensivo y defensivo del equipo. Pero para eso tenemos que explicar qué son las buenas jugadas en Haikyuu Fly High. Una buena jugada es cuando tu jugador recibe, remata de manera rápida o potente, bloquea o ejecuta otras técnicas a la perfección. Acá podemos ver que Mini Shinoya ha recibido de manera perfecta un balón. Teniendo eso como base, podemos pasar a la formación propuesta. En esta formación se poseen 4 jugadores URs y 4 jugadores SSRs, un SR y finalmente un jugador especial. ¿Cuáles son los vínculos que están activados en esta formación? Primero, la escuela Shiratorizawa, al tener 4 jugadores de esa escuela. El segundo es el vínculo de mejores amigos, que es el vínculo que poseen Wakatoshi Ushijima y Satoru. Después se tiene el vínculo de mejor amigo de la secundaria y preparatoria, el vínculo de Hirugami y Hoshiumi. Y finalmente, un vínculo opcional, en caso no tengas Oikawa o ingreses de cambio con Kenjiro, es el campeón absoluto y el colocador constante, que es un vínculo que poseen Kenjiro y Wakatoshi. Esta formación está completamente enfocado a activar buenas jugadas de manera constante.
ya que las buenas jugadas tienen una mayor probabilidad de activarse al aumentar los parámetros de percepción y reflejos, además de activar el vínculo escolar de la academia, que también otorga bonificaciones a percepción y fuerza. Como un punto a tratar es que si reemplazas a Oikawa Toru UR por Shirabu Kenjiro SCR, tienes que cambiar el líbero Yamagata Hayato por Nishinoya SP para mantener el vínculo escolar. Y finalmente, el servidor sustituto recomendado es Tadashi Yamaguchi. Pasando a explicar por qué hemos elegido estos miembros, vamos a empezar por el colocador, Toru Oikawa. Principalmente es porque posee una pasiva clave para equipos ofensivos que están centrados en buenas jugadas, ya que aumenta la percepción de todos los aliados, aumenta la fuerza de aliados que tengan el ataque poderoso y también posee un efecto único llamado ritmo de ataque. Esta habilidad se activa cada que un aliado realiza una buena jugada, además de aumentar la percepción del aliado que la realizó y es acumulable hasta 10 veces. Además, al usar su servicio especial, va a aumentar su propia percepción y fuerza, y si se tienen al menos 6 acumulaciones de ritmo de ataque, las va a consumir para garantizar que las habilidades de ataque poderoso de todos los aliados sean buenas jugadas. Esto es ideal para activar habilidades ofensivas de los otros personajes UR, como Ushijima, Hoshiumi y Hirugami. Pasando con el siguiente jugador UR, tenemos al bloqueador central Hirugami, el cual aumenta su propia percepción al servir. Si realiza una buena jugada con este servicio, va a debilitar la moral del equipo rival. Además, al bloquear ataques, otorga el efecto de sistema. Y si un aliado bloquea otro ataque, va a mejorar las stats principales de ese jugador y de él mismo hasta 5 acumulaciones. Además de ganar el efecto bloqueo obstinado, el cual mejora de manera progresiva el bloqueo, recepción y remate según las acumulaciones que tenga. Al final de una concentración, rally o turno, va a consumir las cargas de bloqueo obstinado y va a aumentar la técnica de ataque y la técnica defensiva de todo el equipo. Además de que su técnica especial de bloqueo va a ganar poder cuando él bloquee con éxito. Con lo cual llegamos a la conclusión de que Hirugami es un bloqueador versátil que destaca tanto en defensa como en soporte ofensivo. Su capacidad para escalar con acumulaciones, potenciar a los aliados y poner debuffs al rival tras buenas jugadas lo convierte en una pieza clave para formaciones centradas en ataques poderosos y buenas jugadas. Siguiendo con los bloqueadores centrales tenemos a Satoru SSR, el cual posee una habilidad pasiva que aumenta sus reflejos. Además de que si logra un bloqueo que resulte en una buena jugada, el tiempo de recuperación de su técnica especial, en este caso de bloqueo, se va a reducir. Y finalmente, si bloquea un movimiento especial del oponente que fue una buena jugada, es decir, que hizo un remate de manera perfecta, aumentará aún más sus reflejos. Con lo cual llegamos a la conclusión de que Satoru es un bloqueador ideal para detener ataques especiales y mantener la presión. A pesar de no ser tan completo como Hirugami, tiene una gran capacidad para reducir cooldowns y además de mejorar su propio desempeño tras buenas jugadas, lo que lo convierte en una excelente opción SSR para rotaciones defensivas efectivas, además de que te ayuda a activar el buff de la escuela Shira Torizawa. Pasando con los rematadores laterales, tenemos a Hoshiumi, el cual aumenta su propio ataque poderoso con la habilidad pasiva que posee. Reduce el ataque poderoso del oponente y va a potenciar el de su próxima habilidad. Además de que al activar habilidades varias, obtiene el efecto todoterreno, el cual va a variar dependiendo de la acción que realice. Si realiza un remate, aumentará su propia percepción. Si realiza un saque, va a disminuir la recepción del jugador que reciba ese saque. Si realiza una recepción, aumentará sus reflejos. Y si realiza un bloqueo, va a disminuir el ataque poderoso o el ataque rápido del atacante rival. Con esto llegamos a la conclusión de que Korai es un atacante versátil y autosuficiente, que se puede fortalecer con cada acción que ejecuta. El efecto todoterreno lo convierte en una amenaza constante en ofensiva y un elemento clave en equipos que buscan mantener la presión y castigar al rival en cada rotación posible. Como contraparte tenemos al rematador lateral Reon Ojira, el cual es SSR. Él aumenta pasivamente su propia percepción y reflejos, además de que cuando un contraataque rival es una buena jugada, va a mejorar su propia recepción. Con esto llegamos a la conclusión de que Ojira es un rematador lateral defensivo,
es ideal para equipos que van a priorizar el control y la estabilidad de la formación, además de que su capacidad para anticipar jugadas y reforzar la defensa tras un contraataque lo van a convertir en una opción muy sólida para proteger la rotación y sostener el ritmo del partido. De esta forma puedes mantener a Hoshiumi en la parte delantera. Pasando con el opuesto, tenemos a Wakatoshi Ushijima. Este personaje actualmente se encuentra disponible para ser obtenido, con lo cual yo recomiendo de que lo obtengan en caso busquen un meta parecido. Este personaje aumenta su propia percepción de manera pasiva, además de ganar más percepción al final de cada rally o turno. Y si su habilidad de saque es una buena jugada, o sea, salió de manera perfecta, va a anular las habilidades del receptor rival. Y si consigue un ace, es decir, un punto de saque, el tiempo de reutilización de su habilidad de saque va a reducirse de 6 a 2 rotaciones. Finalmente, si sus aliados realizan buenas jugadas, sus atributos van a aumentar y si anota va a eliminar todos los efectos negativos que tenga sobre él. Y si anota con una buena jugada, va a reducir la carga de estrella indiscutible, la cual es su habilidad de remate. Con esto podemos llegar a la conclusión de que Wakatoshi es un opuesto explosivo, que va a brillar en formaciones centradas en buenas jugadas. Escala rápidamente gracias a la acumulación de percepción. Es decir, mientras más tiempo se encuentre en la cancha, va a aumentar mucho más su peligro, además de anular habilidades enemigas con saques si son perfectos, y reduce sus cooldowns. Se potencia aún más cuando sus compañeros destacan, y al anotar, no solo va a borrar todos los debuffs que tenga sobre él, sino que también va a reducir el cooldown de su remate estrella indiscutible, con lo cual se mantiene siempre listo para rematar y poder anotar de manera constante. Y finalmente, como cierre de esta formación de miembros titulares, tenemos al líbero, el cual es Yamagata Hayato, que es un jugador SSR. Él aumenta su propia reacción de manera pasiva, además de que cuando el bloqueo del oponente es perfecto, se activa un aumento en su poder de cobertura, ayudando a mantener viva la jugada. Es decir, si eres bloqueado de manera perfecta, va a bustear su cobertura, con lo cual tiene más probabilidades de evitar de que sea un punto y de esa manera poder seguir jugando. Con todo esto llegamos a la conclusión de que Yamagata es un líbero eficiente y consistente en formaciones orientadas al ataque, ya que va a apoyar con reflejos mejorados y una respuesta automática frente a bloqueos enemigos exitoso gracias al aumento de su cobertura, logrando que de esta forma se asegure la continuidad del juego y sea más complicado anotarle puntos. Ando con las reservas tenemos a Nishinoya Yu Special, el cual es otro líbero que aumenta sus propios reflejos y espíritu de manera pasiva. Sus reflejos van a incrementarse cada que el oponente realice una buena jugada. Además de que cuando se activa una habilidad de saque va a incrementar su propia percepción. Finalmente, una buena jugada de un aliado va a reducir el tiempo de reutilización de su habilidad especial de recepción. Y si ejecuta su movimiento especial de recepción, va a incrementar su propia stat de recepción. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que Nishinoya es un líbero que se va a potenciar con el ritmo del partido. Su rendimiento aumentará en enfrentamientos donde abunden las buenas jugadas, ya sea tuyas o de tu rival. Además de que su habilidad de recarga acelerada le permite usar su movimiento especial de recepción con mucha más frecuencia, asegurando de esta forma una cobertura constante. Pasando con nuestro segundo miembro de reservas, tenemos a Kenjiro Shirabu, el cual es un colocador SSR. Él va a aumentar de manera pasiva su colocación y percepción, además de aumentar el poder de los remates de atacantes con el estilo de ataque poderoso, como lo son Ushijima. Al usar su movimiento especial de colocación, va a incrementar su propia stat de percepción. Y finalmente, él posee una habilidad de doble colocación, con lo cual puede colocar 2 veces seguidas. De esta forma, puede encadenar jugadas ofensivas con alta probabilidad de ser buenas jugadas de manera consecutiva. Con esto llegamos a la conclusión de que Shirabu es un colocador técnico que tiene sinergia directa hacia equipos que estén centrados en ataque poderoso.
El boost pasivo a percepción y colocación lo hace muy confiable y constante. Además de que la capacidad de potenciar a los rematadores y su doble colocación lo convierten en un motor ofensivo que puede generar presión continua en el rival. Esta es una excelente opción económica dentro del rol de los colocadores en caso de que se busque mantener el vínculo escolar de la escuela Shiratorizawa sin tener que usar a Oikawa UR o además para usarlo de cambio o si es que no obtuviste a Oikawa UR. Y cerrando con las reservas tenemos a Tadashi Yamaguchi, el cual es un jugador SR bloqueador central. Él aumenta de manera pasiva su propio saque y los siguientes servicios van a tener una mayor potencia. Los dos primeros servicios de cada set, los servicios cuando el equipo vaya perdiendo y si los servicios son perfectos. Además de que si consigue un ace, un punto directo de este saque va a otorgar buffs ofensivos y defensivos a los jugadores del frente. Con esto llegamos a la conclusión de que Yamaguchi es un especialista en el saque. Es ideal para aportar una ventaja estratégica desde la rotación del servicio. Él tiene mucho más valor en momentos claves, como al inicio del set o cuando el equipo va perdiendo, gracias al aumento de potencia que tienen esos saques. Además de que si consigue un ace, va a proporcionar mejoras ofensivas y defensivas a los compañeros de la línea delantera, fortaleciendo el ritmo de equipo. Acá quiero hacer una aclaración, ya que este buff al equipo viene con una resonancia de nivel 4, llamado mano de ayuda, el cual aumenta un 10%. Para activar la resonancia se requieren dupes, pero al ser un personaje de clase SR, es mucho más probable de que puedas armarle con muchos más dupes. Finalmente, es recomendado para formaciones free to play o también para composiciones que buscan romper la defensa rival desde el saque. Con esto hemos llegado al final y con esto también te quiero invitar a ser parte de nuestro club, T-Spikers. Nuestro ID de club es 33452. Te esperamos en la cancha y espero que esta guía haya sido de tu agrado. Finalmente, un agradecimiento a mi click, cuyas respuestas a mis dudas me ayudaron a orientar parte de este contenido.